Muy bien. Continuamos con nuestro... Maja, te silenciaste, no te escuchamos. Bien. Ahí continuamos con el sistema cardiovascular. La pregunta es si hay alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora. Si no, sigo. Bueno, ahora voy a compartirles, en realidad me voy a pegar un saltito hacia el otro capítulo de Silverton, el 15. Sí, porque allí tengo la posibilidad de hablar con ustedes sobre la constitución de arterias, venas y demás. A ver si sale allí, porque así me van a entender mejor el tema de cómo operan las presiones dentro del sistema. O sea, estoy ahora un ratito en el capítulo 15, en la primera parte, que es el flujo sanguíneo y el control de la presión. Y allí, la primera figura que aparece es esta, la cual vamos a entender mejor cuando yo explique esto, que es la que sigue. Esto está mostrando secciones de vasos sanguíneos, diferentes vasos sanguíneos, con el objeto que veamos la diferencia en la constitución de los tejidos que hay en una arteria grande, una arteria de mediano calibre, los capilares, las venas de pequeño calibre y las venas de mayor calibre. Arterias, capilares y venas. Y lo que presenta Silverton acá es, por un lado, un diámetro aproximado en milímetros, o sea, esta tiene 4 centímetros de diámetro, así que tranquilamente puede ser una aorta abdominal, por allí. Después, en este caso, una arteria de escaso calibre, donde tiene 30 micrómetros, que ya es invisible a los ojos prácticamente, o visible con mucha luz a favor y buena vista. Los capilares ya sabemos que tienen aproximadamente el diámetro de un glóbulo rojo, o sea que pueden ir entre 7 y 8 micrómetros, fundamentalmente 8 micrómetros de diámetro. Después las vénulas, de nuevo, 25 o 30 o 3 micrómetros, y de nuevo una grande, como puede ser una cava de 5 centímetros. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Primero, observen lo relativo. ¿Qué es lo relativo? ¿Cómo son las luces, o sea, el calibre interno, lo que pueden tener como área transportando la sangre con respecto al grosor de la pared? Si ustedes observan, las arterias en general van a tener una pared de un grosor relativo muy grande para el diámetro de la luz, del área de conducción, digamos. Área porque estoy en un corte transversal. En cambio, aún en las venas mayores, tienen un diámetro importante, un área de conducción importante para, o en relación a el grosor de la pared. ¿Y qué es lo que va sucediendo? Que mientras las arterias de mayor calibre tienen esta parte que es roja, que es un músculo liso, porque las arterias no son de control voluntario, son como vísceras, entonces tienen músculo liso dispuesto en la pared en forma circular. Por lo tanto, cuando la arteria recibe información nerviosa o humoral en las células contráctiles de ese músculo liso y se contrae, se achica el diámetro. Pero al tener una musculatura bien potente, achican fuertemente su diámetro y luego elásticamente relajan y vuelven al diámetro original. Esto es para que se vayan haciendo idea
que cuando se contraiga una arteria, realmente hace mucha fuerza por unidad de superficie sobre la sangre, o sea, hace mucha presión, porque presión era la unidad de fuerza hecha en una unidad de superficie. También podemos observar que a medida que la arteria se va ramificando, genera arterias de ya poco calibre, y cuando ese calibre es muy pequeño, ha ido perdiendo gran parte de la lámina, digamos, que muscular que la rodea, y le queda muy poco músculo liso, pero no significa que ese músculo no tenga un gran control sobre la presión que ejerce sobre la sangre, pero esto pasa por otro tema. Pasa porque cuando de esta hay una o dos, de esta hay 200.000. Esta se ha ramificado en miles de estas, en sucesivas ramificaciones, por supuesto. Finalmente, las paredes arteriolares o de las pequeñas arterias ya van a perder su musculatura y no van a tener control de la contracción porque estamos a nivel capilar. Los capilares son solamente las células endoteliales con su lámina basal y ya el pequeño conectivo que nos pueda estar rodeando en cada tejido. O sea, el capilar, si se expande, es porque acaba de llegar a un pulso de sangre arterial desde estas arteriolas, lo expanden, pero como filtra el plasma hacia el tejido y lo convierte en líquido intersticial, en realidad no se alcanza a expandir realmente, porque el pulso que llega de sangre arterial se perfunde, y ese era el término, hace perfusión hacia el tejido, y si se hincha un poquito el capilar es muy poco, porque el exceso de la presión es lo que perfunde por el gradiente de presión hacia el tejido que está en menor presión. Así que el capilar realmente no tiene que controlar mucho, por el contrario, perfunde, y ese exceso de líquido intersticial va a volverse a meter al capilar en este ciclo de se hincha, pero no se alcanza a hinchar, perfunde, y se volvería a hinchar por la reabsorción que realizaría del líquido intersticial en exceso hacia el extremo venoso. Entonces, extremo arterial capilar perfunde y extremo venoso reabsorbe. No todo, porque una parte se va a ir a la linfa, pero una parte de eso perfundido va a volver a ingresar en el extremo venoso del capilar. Pero no tiene ninguna forma de controlar ningún tipo de presión dentro del capilar. Solo viene dado por las leyes de a cuánta presión llega la sangre al capilar para perfundir. En las venas, la sangre ya está a baja presión comparado con el árbol arterial. En el árbol arterial venía presión, se perdió mucho la presión a nivel de los tejidos en el árbol capilar, y entra a menor presión, todavía conserva algo de presión, si no se estancaría y no correría en las venas. Pero algo de presión, por supuesto, conserva en el árbol venoso, pero ingresa con esa presión en las vénulas de calibre microscópico, y luego el proceso es inverso. La vena se va a ir reuniendo de a 2, de a 3 y así hasta conformar venas mayores. Entonces, ¿qué va a pasar con la presión? La presión que traía del tejido, al aumentarse el diámetro, es como tener el río contenido y luego llegar a una olla en el río. Hemos ampliado la sección, por lo cual ampliamos el volumen que puede contener un segmento, y entonces la presión cae. O sea, que a medida que avanzamos por el árbol venoso hacia las venas cavas, la presión es cada vez menor, porque además aumenta, además de otras cosas, aumenta el calibre. Bien, esto que tiene acá Silverton es la columnita esta que dice
medido en micrómetros cuánto mide la pared. Y ustedes verán que vamos de 1 milímetro bajando a micrómetros y de nuevo a medio milímetro, pero no volvemos al grosor arterial, volvemos a la mitad. Dice 0,5 milímetros contra una arteria de pared de grosor 1. Siempre las venas entonces relativamente van a tener menos grosor de pared para su gran luz, ¿sí? Las arterias mucha pared para su escasa luz. Bueno, esto es importante entonces de entender porque ahora les voy a mostrar, esto no lo tiene Silvia, esto no lo he puesto yo, pero es para que lo vean en fotomicrografías cantantes y sonantes en, bueno, tejidos fijados, procesados y coloreados con HIE en la mayoría de los casos. Esto en cualquier tejido, una arteria que evidentemente es de mediano calibre dentro del órgano, y bueno, se observan acá los conectivos del órgano, etc. Acá que se observa la sangre que está conduciendo, que se ha perdido en mayor parte en el artificio técnica, pero por ahí se ven los puntitos rojos, algún resto de los rojos que ha quedado ahí. La íntima, que ¿qué es la íntima? Así se le denomina a la capa más interna, que es endotelio de la arteria, con su lámina basal y su pequeño conectivo. Bueno, eso se llama la íntima de la arteria o también de la vena. Luego de la íntima viene la capa de músculo circular liso, o sea, liso dispuesto en forma circular, quiere decir que cada una de estas celulitas contráctiles lisas está puesta en dirección así, rodeando a la íntima, ¿sí? Y que cuando se contraiga esto, este músculo liso relativamente grueso, lo que va a hacer es arrugar la íntima y va a quedar acá como un festoneado y va a bajar el calibre, ¿sí? Después, bueno, y obviamente que entre capitas de células lisas o fasciculitos va a haber pequeños conectivos que están sosteniendo todas las células musculares. Siempre el músculo está en fasciculitos, ¿no es cierto?, o grupos de células rodeados de un pequeño conectivito porque les tiene que traer los capilares y los nervios que los nutren y los controlan. Y por fuera se va a ver una adventicia que es una capa de conectivo algo más fibrosito con capilares, arteriolas, vénulas y demás que están irrigando el órgano y también trayendo los nervios, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un corte coloreado y montado y demás de la pared de una arteria. Acá se ve justamente, esto es la íntima, o sea que aquí estaba el contenido sanguíneo, y acá se observan justamente la disposición prácticamente en paralelo de todas las fibritas del músculo liso, y acá afuera está la adventicia, donde se observa que cambia el color porque es un conectivo, tiene mucho fibrita, colágeno, elastina, fibras elásticas, y por ahí se pueden notar que algunos nervios o vasos. Acá tienen una arteria mediana, en donde también la abertura, digamos, la luz es escasa cuando uno la compara con otras, como las venas, con respecto a esta gran pared musculosa. Incluso acá se ha festoneado, digamos, por la contracción, la íntima, y se observa toda la musculatura lisa con una gran adventicia, y acá seguramente el corte de la pared de otra cercana, acá se observan capilares, o sea, seguramente, y acá también entre el músculo, porque hay que llevarle sangre al músculo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y qué vemos acá? Nada que ver. Esto es una gran vena, probablemente una vena de la pierna o de algún miembro inferior, en donde, fíjense la gran diferencia, todo esto es la íntima, esto
escaso para semejante diámetro de la luz es el músculo liso de esta vena, poco puede contraerse y relajarse en realidad con respecto al volumen que transporta. Y acá el corte ha pasado por unas láminas que son las dos valvas de las válvulas venosas. Es más, este corte, a ver si lo puedo explicar así. Este corte está pasando por una vena en donde, si miramos el interior, habría una válvula, ¿sí? Que trabajaría hacia arriba, abriéndose, pasa la sangre venosa, cuando quiere retroceder, cierra. Pasa la sangre venosa, supongamos de la pierna, hacia arriba, hacia el torso y la vena cava, y cuando se quiere volver por la gravedad o la falta de presión, cierra la válvula. Pero además, este corte ha pasado por la válvula, por la vena inclinada, y entonces se alcanzan a ver dos válvulas en el corte. Entonces, se observa esta valvulita y más arriba, en otro segmento de la misma vena, hay otra válvula. Si pensáramos que la sangre va en este sentido, o sea, de arriba de la fotografía hacia abajo, estas valvas se tienen que abrir hacia abajo y retornar y quedarse unidas aquí. O sea, la vena funcionante está más distendida y las valvas de la válvula se tienen que encontrar en el centro. Probablemente aquí haya otra vena o vena rama de esta, que, bueno, es muy diferente a la histología que nos muestra una arteria. Finalmente, vamos a unir esto diciendo cómo ocurre la red capilar o cómo se arman los lechos capilares. Acá venimos desde el corazón izquierdo, hemos pasado por arterias de gran calibre mediano hasta que llegamos a las arterias ya colaterales. ¿Qué significa esto? Que están entramándose y las últimas formando lo que se llama una arteriola. ¿Por qué me doy cuenta que estoy en una arteriola? Porque la arteriola está bien nutrida de músculo liso, que lo vimos para las arteriolas renales. O sea que las arteriolas tienen relativamente una buena capa de músculo para su luz pequeña. Pero además son millones las arterias que a la vez están transportando la sangre antes de formar el lecho capilar en cada tejido. Por lo tanto, atención con lo que voy a decir. Es mucha mayor la cantidad de sangre en total, el volumen que encontramos sumando toda la sangre que tienen todas las arteriolas y estas arterias ya últimas, que toda la aorta y el corazón juntos. Esto es importante de entender. ¿Por qué? Porque yo puedo pensar que si una aorta tiene 4 centímetros y la logro contraer medio o 1, es una barbaridad, pero no tiene el efecto del incremento de la presión que tiene tocar un poquito la contracción de las arteriolas, porque ellas son millones en todos los tejidos y tocar apenas la contracción de las arteriolas, o sea, de la circulación arterial periférica, es mucho mayor su efecto que la circulación o la presión que se puede controlar desde la circulación central. Diferenciemos entonces. Circulación central es la que decimos desde el corazón, grandes arterias y venas y sus ramas. Circulación periférica, ya estamos en arterias y venas dentro de los órganos y por debajo de la superficie corporal, o sea, en la piel.
Entonces, repito, me doy cuenta acá que estoy con arteriolas porque me han dibujado fasciculitos de músculo liso que pueden controlar esta parte arterial. ¿Y por qué? Porque pueden funcionar como esfínter antes de liberar la circulación al tejido en la red capilar. Las arteriolas son el punto de control más importante, entonces, de la irrigación de los tejidos y de la presión arterial, que es mucho más potente, entonces, que controlar la central. Aquí las arteriolas pierden luego esa capa gruesa en su pared y se transforman en estos que se llaman las metaarteriolas, y estas metaarteriolas son las que originan los capilares. Antes, entonces, de pasar de arteriola a metaarteriola, ahí tenemos los esfínteres, lugares, segmentitos de donde terminan las arteriolas y pueden controlar la presión con la que liberan la sangre a las metaarteriolas del sistema. Además, esto está pasando por las células del tejido y las células le están difundiendo, volcando, transportando activamente cosas a la sangre y tomando activamente, permitiendo que ingresen por difusión y demás, el oxígeno, el CO2, la glucosa, el bicarbonato, todo lo que fuera, otros gases, óxido nítrico, glúcidos simples, lípidos simples, bases nitrogenadas, nucleótidos, nucleósidos, lo que fuera. Entonces esta sangre se carga de CO2 y excretas y sale como extremos venosos capilares que van a ir a parar ¿a dónde? A las vénulas pequeñas, que luego se van a reunir en vénulas mayores y van a formar venas cuando constituyan su pared de músculo liso. Hay otros esfínteres que son celulitas que se colocan desde fuera y contraen o abren a los capilares. Estos son lo que llamamos los esfínteres precapilares, que están justo antes que las metaarteriolas vuelquen la sangre a los capilares. O sea, miren ustedes, en cada tejido hay un control, que obviamente recibe información del tejido, para abrir más o menos, como si fueran los canales de riego finales. Así como nosotros decimos, podemos controlar acá, sí, cuando nos largan el agua de riego en el dique, pero también podemos abrir o cerrar válvulas para hacer aumentar o bajar la cantidad de agua en cada acequia. Y esos son los esfínteres precapilares. Entonces, supongamos, acá tenemos que ver que esto que está blanco acá no está vacío. Acá están todas las células de este tejido. Si estas células están en hipoxia, van a liberar sustancias propias de la hipoxia y entonces estos esfínteres se van a relajar para hacer que aumente el riego capilar, o sea, una hiperemia capilar aquí para que las células tengan suficiente oxígeno. Si en este tejido aumenta mucho el CO2, va a ocurrir lo mismo. Pero también puede pasar que si la sangre circula a demasiada velocidad, está muy fluida, muy anticoagulada y pasa con torbellinos y demás, y pasa demasiado rápido, es posible que el tejido se desprenda demasiado, por ejemplo, del CO2 y se empiece a alcalinizar. Entonces se cerrarán un poco estos esfínteres precapilares, ¿sí? Bueno, por eso acá abajo dice, los capilares no tienen ni músculo liso ni refuerzo de un tejido elástico, lo que facilita los intercambios. Claro, la pared es casi nada, es muy delgada, pero por eso las difusiones e intercambios se dan con facilidad. Las difusiones dependen inversamente del grosor de las barreras que tienen que atravesar. Las metaarteriolas
son las que actúan como canales de desviación o derivación de los flujos y regulan los flujos que ingresan a los capilares. Acá en la B dice, cuando los esfínteres precapilares están relajados, la sangre fluye a todos los capilares que forman el lecho. Cuando los cerramos, algunos de los capilares quedan sin flujo y solamente fluyen entre las metaarteriolas, ¿sí?, hacia las vénulas. Bueno, esto es muy importante. Bueno, podemos mostrar ahora esto también. Esto es el miembro inferior con su retorno venoso. La sangre arterial vino a dar su sangre arterial, su oximoglobina y nutrientes a todos los tejidos de este miembro inferior, hizo lechos capilares, hizo vénulas, reunión de las vénulas en venas de mediano calibre, ahí está. Y finalmente tenemos venas de mayor calibre retornando la sangre por el miembro inferior hacia la vena femoral y después a las cavas. Entonces, ya la sangre entró con presión arterial, dejó parte de esa presión en los tejidos, ingresa con menor presión al árbol venoso, pero cuando va aumentando el diámetro, pierde más presión. Entonces ahí es donde es necesario colocar estas válvulas que solo están en el retorno venoso, o sea, solo en las venas, y tenemos que, sea sentados o de pie, en este segmento al menos del miembro inferior, tenemos una fuerza que está tratando de llevar la sangre hacia abajo, que es la gravedad. Entonces, una forma de asegurar que no retroceda son las válvulas. Y una forma de volverle a entregar una presión exógena desde afuera a las venas es presionarlas desde afuera con los músculos. En este gráfico ustedes ven dos flechitas y la vena comprimida, y esto es porque cuando levantamos el talón o nos ponemos de punta de pie o caminamos, ejercemos con la contracción de los músculos, ejercemos presión en cada una de las venitas que hay dentro del vientre muscular o de estos vientres musculares, porque hay más de un músculo aquí, y entonces ayudamos con la contracción del músculo al caminar a bombear, ayudar a bombear a la sangre venosa. En realidad la apretamos y la sangre iría para arriba y para abajo, pero como las válvulas impiden el retroceso, solo va a poder ir hacia arriba, o sea, en dirección del corazón. Por eso también se dice que el retorno venoso es el volumen de sangre venosa que ingresa a la aurícula derecha en cada ciclo. Entonces se dice que el retorno venoso es ayudado por el impedimento de la circulación venosa retrógrada por las válvulas, la bomba muscular, en especial en los miembros inferiores, y la succión que va a hacer el corazón derecho. Esto es, bueno, el corazón derecho, la aurícula, ustedes habrán escuchado el ruido, inclusive, pero imaginen que es una bolsa muscular cerrada que cuando va a tomar la sangre venosa, la aurícula derecha, ¿qué hace? Se van a contraer, digamos, el músculo cardíaco de la aurícula, pero como no tiene aire, solo puede ¿qué? Absorber en el vacío sangre venosa. Entonces hace así, se estira por el relajamiento y cuando logra que la presión baja, el vacío, la presión negativa, chupe, hace y absorbe la sangre venosa que venía por la cava superior y cava inferior. Por lo tanto, tres cosas ayudan al retorno venoso.
el impedimento del flujo retrógrado por las válvulas, la bomba muscular y la presión negativa que hace el corazón derecho. Presión negativa es presión al revés, o sea, vacío, chupar. Y cuando la aurícula se abre, toma la sangre venosa, se cierra, le impulsa al ventrículo, vuelve a quedar vacía, ¿sí? Ya bajó la presión de nuevo y vuelve a tomar la sangre venosa, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante no estar mucho sentado o mucho mirando Netflix o mucho haciendo huevo? Por esto. Entonces, lo que se debe hacer, que lo único positivo que lo encontré en las clases de Zoom de 40 minutos, es que uno se para, se distrae y entre otras cosas, se para, mueve los piecitos y activa la circulación venosa. Debo decir que ya dijimos que con estos sistemas últimos íbamos a integrar muchas cosas, que si ustedes recuerdan, los estrógenos tenían mucha influencia sobre la circulación porque tenían mucha influencia sobre la pared de los vasos y la angiogénesis y eso. Entonces, las mujeres tienen más tendencia a que estas venas de los miembros inferiores y las inferiores del torso, es decir, las que están alrededor del útero, de la vejiga, alrededor cerca de la ingle, venzan su pared. Cuando yo quiero decir venzan su pared, hagan de cuenta que ustedes tienen un tubito, ¿sí?, elástico, que lo pueden inflar o insuflarle algo para que se estiren y que vuelven cuando lo vacían a su estado original, ¿sí? A ver si me sale. Entonces, yo tengo una pared elástica a la cual le insuflo volumen interior, se estira y cuando le saco volumen interior vuelve a su estado relajado normal. Si le ponemos un volumen grande a una arteria, su pared muscular se distiende poco. Entonces, se distiende, pero poco. Y cuando tiende a regresar a su diámetro original, presiona sobre el contenido, por eso las arterias tienen dificultad para la distensión, pero si yo le mando con gran presión, o sea, le gano en el gradiente, le introduzco líquido a mayor presión que la que tiene adentro, la logro distender. Al lograrla distender, lo poco que se distienda, cuando yo paro de insuflar a presión la sangre, la arteria vuelve a su calibre, pero al hacer lo que hace, estruja. Traducido a lo científico, presiona sobre la sangre y la sangre tiene que circular hacia el próximo segmento a menor presión, que va a estar haciendo lo mismo y así. Entonces, el corazón libera, desde el corazón, desde los ventrículos me refiero, la sangre con alta presión porque es un gran bolsa, tubos en forma de bolsa, impulsando la sangre a alta presión hacia las arterias, sea la pulmonar o la aorta. Logra distenderlas, pero luego el corazón cierra sus válvulas y a otra cosa, ya está para el ciclo siguiente. La sangre en la arteria continúa su trayecto por la presión que le van a hacer o agregar las arterias tratando de volver a su estado original. Entonces, frase muy importante de esta parte, la presión arterial de la sangre no está dada tanto por el impulso original de presión que le dio el corazón, sino por las arterias. Y sobre todo, aquellas arterias que ya van siendo después de menor calibre con alta pared. Entonces, ¿cuál es el tema de tener tan controlada
la presión, por ejemplo, arterial en el brazo, en la vena braquial, en la arteria braquial y demás. Bueno, porque nosotros no podemos ir a medir la presión arterial en arterias menores. Tampoco podemos fácilmente venir a medirla en los troncos arteriosos principales, en la aorta. Entonces, tomamos una arteria lo más grande posible que se pueda palpar desde afuera su presión, o sea, su relajación con baja de presión y su contracción con elevación de presión, ¿sí? Entonces, decimos que una arteria, por cómo es su pared, cuando la distendemos, ¿sí? Baja su presión interna, cuando vuelve a su estado original elásticamente, ejerce presión sobre la sangre, esa es la presión arterial. Pero una arteria siempre es como que vuelve a su estado original. Ahora, cuando se fibrosa, no. Esto es como cuando uno tenía una manguera para regar, la manguera estaba flexible, blandita, el agua entra, la infla, uno la ve, que entró el agua, regamos, bla, bla, bla. Pero ¿qué pasa cuando le hemos dejado el sol en verano y se seca? Se pone toda dura y entonces ya no se infla y desinfla y me larga un chorrito de agua porque ya no está distensible. Las arterias centrales fundamentalmente, con la vejez, con la mala alimentación, con la falta de ejercicio, con amargarse la vida y otras cosas, anquilosan su pared, o sea, pierden elasticidad, fibras de elastina, empiezan a ganar colágeno, se llenan de ateroma, o sea, colesterol depositado, grasas y demás, y se quedan duras. Cuando el corazón quiere insuflarles desde el ventrículo sangre a estas arterias, ya no le permiten vaciar y inflarse ellas, sino que están duras. Entonces el corazón tiene que hacer mucha más fuerza para lograr inyectarles el mismo volumen que antes, pero la arteria no cede. Y entonces, ¿quién se agranda? El ventrículo. El corazón se agranda cuando las arterias han perdido elasticidad por la edad y todos esos factores que hemos mencionado, más otros, y entonces la presión arterial, en vez de aumentar y bajar, queda como alta, constante. Y el que trabaja mucho ahora es el corazón. Y a quien le hace daño la presión alta, constante, que no vuelve a la baja, es al corazón y a los tejidos, a donde llega la sangre a alta presión y se rompen los pequeños vasos, los capilares, se forman trombos y etcétera, etcétera, muy importantes para